debates científicos existe desde hace mucho tiempo. Les voy a platicar un poquito del contexto de donde tomamos esta idea. Y personalmente quiero agradecer a alguien que nos ha comprado estas ideas, como le decía Ale ahorita, gracias a que alguien nos compra estas ideas podemos estar aquí, porque ha confiado en que lo que hacemos, lo hacemos bien y lo hacemos en favor de compartir el conocimiento. Y pues esperamos que para todos sea muy provechoso que conozcamos de este tema, de esta historia accidentada de la inteligencia artificial y que nos pueda servir. Gaby nos platicó un ratito sobre el contexto de dónde surgen los cafés y después nos quedamos de lleno con el experto. Gracias. Bienvenidos a nuestro primer café científico Platiquemos de Ciencia. Este café es organizado por el Departamento de Educación de la Ciencia en conjunto con Distrito Tech. Y pues bueno, platicándoles rápidamente de qué se trata el concepto de café científico. Esto nació hace 20 años en Reino Unido y en Francia, es un movimiento a nivel mundial. En prácticamente todo el mundo existen cafés científicos, en México también existen. Sin embargo, en el noreste no existía todavía la limitación de cómo se organizaba. Entonces, lo que nosotros queremos es justamente empezar a organizar estas actividades para descentralizar y que se vea todo lo que se hace también en el noreste de México. Nuestro objetivo es acercar la ciencia de manera relajada, de manera casual, es una plática, es una charla y está abierto a todo el público, cualquiera que tenga la inquietud de conocer la ciencia, bienvenido. Lo único que se tiene que saber es tener esa inquietud por aprender. Entonces, este es el espacio creado para ustedes para platicar, preparar y aprender ciencia. Y bueno, como ya lo comentaba yo en esta primera edición, contamos con la presencia del doctor Miguel Hernández, director de investigación del TEC de Monterrey, quien nos va a dar la charla Una historia conectada, mitos y realidades de la inteligencia artificial. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias. Espero que me escuchen allá atrás. ¿Me escuchan? Sí. No, un poquito para acá. ¿Sí me escuchan? Bueno. Lo primero que quiero que se sitúen es en los principios de la historia de la humanidad. El ser humano siempre ha tratado de simplificar su vida a través de herramientas, de tecnologías, creando máquinas. Siempre la historia nos muestra, ¿verdad?, de todas las civilizaciones, que el ser humano siempre ha buscado, a través de un ejercicio de razonamiento, subrayo la palabra de razonamiento, el poder simplificarse la vida en todo momento. La inteligencia artificial es también eso, es una herramienta que el ser humano ha inventado a través de los pasados 70 años, ¿verdad? Tampoco tiene mucho tiempo, pero el objetivo es el mismo. ¿Cómo hacemos de que una máquina, en este caso una computadora, pueda tomar decisiones, ser un elemento que nos permita como humanidad simplificarnos la vida y ser un elemento que permita al ser humano pues salirse de aquellas tareas que él considera pues de alguna manera rutinarias, ¿verdad? No es algo que esté completamente resuelto. Todos sabemos, ¿verdad? Y hemos visto en la televisión y en algunos elementos de documentales los autos, ¿verdad? Los programas de autos autónomos, donde realmente pues, Uber, Google, por ejemplo, pues han tenido a bien desarrollar sistemas y elementos muy vistosos, ¿verdad? ¿A quién no le interesaría tener un auto que se comportara solo? Bueno, esos elementos yo los vi funcionando hace 30 años en Fiat, en Mercedes. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, lo único que ha pasado es que pues hace 30 años teníamos un 80% de eficiencia y actualmente podemos llegar a un 95% de eficiencia. Pero todos esos o varios de esos programas de investigación
comunicación se han detenido actualmente. Yo creo que también ustedes lo saben, ¿verdad? ¿Por qué se han detenido? Porque han causado accidentes de muerte, ¿verdad? En las autopistas. Han causado accidentes mortales que han decidido parar el sistema completamente y detenerlo. ¿Por qué? ¿Verdad? Pues porque hay un 5% de error todavía, que sí, a lo largo de 30 años hemos aumentado un 30% de eficiencia, pero totalmente no está cubierto, ¿verdad? No está totalmente allanado el sistema como para que pueda tomar sus decisiones de forma real. Bueno, esto es el tema que vamos a ver, ¿verdad? Todavía para mí es un tema que dista mucho de tener una solución. Y el problema, ¿verdad? Y el problema real, ¿verdad? ¿Por qué no podemos tener una solución? Es el propio ser humano. Si yo extrajera a todos los seres humanos de aquí de las calles y los pusiera a manejar unas máquinas, el problema estaría resuelto. Pero el ser humano, ¿verdad? En su razonamiento propio, decimos en la parte científica que es caótico, ¿verdad? No modelizable. Vamos a ver qué es un modelo y cómo podemos enumerar esa parte, pero no modelizable, y es mucho más fácil entonces navegar un avión allá arriba, ¿verdad? Donde no hay seres humanos, que un coche aquí en las autopistas, porque nunca sabemos cuándo va a tomar la decisión un ser humano de dar una vuelta que no está permitido, o detenerse, o un niño atravesarse corriendo un balón. Esos son los temas de que la máquina dista mucho de tomar una buena decisión, ¿verdad? Podemos enseñarle que no debe de llevarse un niño, ¿verdad? No debe de accidentar a un niño, no debe de chocar contra un niño. Pero si tiene que tomar la decisión entre una vaca o un niño, ¿verdad? Al final del día, para un ser humano es algo simple, sencillo tomar una decisión. Si al final del día tiene que tomar la decisión, pero la máquina no lo puede hacer. Y hay millones y millones de combinaciones donde la máquina no puede tomar la decisión. Eso es lo que quiero explicarles un poco. Pero bueno, primer tema, ¿de dónde viene la inteligencia artificial? La inteligencia artificial se desarrolla al mismo tiempo que las máquinas, las computadoras. Una computadora, la ENIAC, ¿verdad? De IBM, por ejemplo, en los años 50, ¿verdad? El objetivo es ese, ¿verdad? Hacer más fácil la vida del ser humano. Y entonces IBM, International Business Machine, saca una computadora, y al mismo tiempo, ¿verdad? Finales de los 40, principios de los 50, los 50 ya teníamos una máquina comercial, pero antes de eso, con la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Se desarrolla muchísimo el tema de las computadoras, y es básicamente un matemático, Turing, ¿verdad? Que le dan como encomienda, los matemáticos que le dan como encomienda leer los mensajes codificados de los nazis, ¿verdad? Y entonces él empieza, a través de la máquina que había visto que se estaba desarrollando en IBM, a codificar algoritmos que le permitiesen desarrollar pues una expresión de análisis, y lo hizo, ¿verdad? Y es parte, si ustedes han visto esta película de Alan Turing, ¿verdad? Es parte de un éxito que permite, parte, ganar la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? La decodificación, pero también en paralelo, pues el progreso muy amplio que se da de las máquinas, ¿verdad? De las computadoras en general, y de los algoritmos de inteligencia artificial. Dicho sea de paso, ¿verdad? ¿Qué sabe hacer una máquina, verdad? A los que tienen un poquito más de conocimientos, se le conoce que una computadora, y aún el día de hoy, una máquina se le conoce como una máquina de estados, ¿verdad? Si yo estoy en un estado de relajamiento y me llega cierta información, ¿verdad? Yo voy a tomar la decisión de moverme a un estado B, ¿verdad? Y lo mismo, si estoy en un estado B, a un estado C, etcétera, 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 son estados dichos binarios, ¿verdad? Y es por eso que un lenguaje binario en una máquina o una computadora, y la transformación de esos estados binarios, no analógicos sino binarios, ha permitido a lo largo de los años, y hoy día, ¿verdad? 70 años después de que se
que se hace una máquina de computadora, hoy día es la misma filosofía que lo rige, ¿verdad? Circuitos integrados, transistores, micro que dan pie a microprocesadores, a memorias, a microprocesadores cada vez más rápido, a memorias cada vez más potentes, pero la esencia es la misma. Si yo estoy en un estado A y me mueve y me llega cierta información, con esa información puedo decidir de moverme a cierto estado B, ¿verdad? A mi gusto, como lo vamos a ver, es una de las razones que no han permitido seguir el desarrollo de la inteligencia artificial. El cerebro no se comporta de esa manera, ¿verdad? Las personas que en los inicios han estudiado un cerebro, sabemos que lo tenemos muy bien estudiado, porque las redes neuronales artificiales, que son muchas de las bases de la inteligencia artificial, se basan en el estudio del cerebro. Y sabemos que hay microvoltajes alrededor de 100 milivolts, que es lo que está dando vueltas por nuestro cerebro, a una frecuencia de los hertz, ¿verdad? 100 milihertz, a esa frecuencia y con ese voltaje trabaja nuestro cerebro. Cuando yo lo comparo con una computadora que funciona a nivel de gigahertz, ¿verdad? Es decir, 10 a las 6 veces más o 10 a las 8 veces más la frecuencia del cerebro, mucho más rápido. Bueno, entonces, ¿cómo comparamos todavía el ser humano con una computadora de estas, ¿verdad? Entonces, acuérdense hasta ahorita, ¿verdad? Máquina de estados, ¿verdad? Una máquina de estados que necesita cierta información, que funciona de manera no analógica, sino discreta o binaria, ¿verdad? Y entonces, este es uno de los elementos más relevantes actualmente conectado con los sistemas inteligentes. Bueno, ¿qué es la inteligencia artificial, ¿verdad? Finalmente, ¿cómo la definiríamos? Es poder tener algoritmos computacionales que, operando en las máquinas actuales, en las computadoras actuales, nos den pie a tener un razonamiento. Es decir, poder comparar, poder crear, poder asignar una clase, tomar cierto tipo de decisiones, controlar. Eso es para lo que queremos una inteligencia artificial, ¿verdad? Y esa sería la definición clara. Si lo vemos desde hace muchos años, ¿ya? Y si lo vemos actualmente, es lo mismo que percibimos en un auto, en lo que se llama hoy Industria 4.0, que es dejar a las máquinas dentro de una manufactura, generar por ellas propias decisiones y generar por ellas propias el control para producir cierto tipo de insumos. Si lo vemos en ámbitos de finanzas, ¿verdad? Lo que buscamos hoy en las finanzas es un razonamiento, una máquina que nos permita decir compra acciones, por ejemplo, vende acciones, ¿verdad? Comprar, vender acciones es un elemento muy complicado, ¿verdad? Y eso es lo que se le ha dejado por el momento también a las máquinas, o se ha puesto las máquinas en uso y en experiencia. O si me voy a la salud, ¿verdad? Un diagnóstico médico, ¿verdad? Basado en imágenes o basado en cierto conocimiento experto, ¿verdad? Que me permita decir, aquí hay un cáncer, aquí no hay un cáncer, de forma automatizada. O si me voy al área social, ¿verdad? ¿Cuánta información actualmente se mueve a través de Facebook, por ejemplo? Si yo pudiera obtener toda esa información, analizarla y tomar decisiones con respecto a esa información, ¿verdad? Es decir, hay un aspecto muy importante de toma de decisión, de aplicación de conocimiento, de experiencia que vamos para allá, pero también, ¿verdad? Para mí, y siempre lo digo a mis alumnos cuando les doy este tipo de clases, yo me imagino todavía como esas fotos, ¿verdad? Que vemos en History Channel, cuando el ser humano empezaba a aprender a volar o quería volar, ¿verdad? Se amarraba unas alas, ¿verdad? Y se arrojaba de un risco, ¿verdad? Y quería mover las alas. Yo así, es esa similitud que le doy a esta, ¿verdad? Es esa analogía que hago, porque realmente lo que podemos hacer actualmente todavía está muy reservado, ¿verdad? Razonamiento realmente es una capacidad
capacidad de los seres humanos. ¿Sí? La capacidad de guardar conocimiento, de extraerlo, de los seres vivos en general, pero en especial de los seres humanos, ¿verdad? De guardar conocimiento en mi memoria, de extraerlo, de analizarlo, de recordar lo estratégico, ¿verdad? Los patrones estratégicos y de convertirlo en información para que yo después pueda tomar decisiones. Eso es un elemento clave, en especial de los seres vivos, bueno, en general de los seres vivos y en específico de los seres humanos. Esa parte, muy complicado que lo hagan otro tipo de seres vivos, ¿verdad? En general, y es por eso que el hombre sí puede producir, por ejemplo, obras de arte, ¿no? Por ejemplo, el ser humano puede producir música, ¿verdad? La parte creativa está completamente conectado con la parte de razonamiento. No es posible todavía decirle a una máquina, haz una pintura a la computadora, o haz una obra de arte, haz una composición musical. Lo puede hacer en rango, pero si lo comparamos con otra serie de creadores, de artistas humanos, pues vamos a ver que hay mucha diferencia. Entonces, razonamiento todavía no. ¿Qué podemos hacer entonces a través de la computadora? Lo primero que se crea para generar ese tipo de conocimiento o de creación de experiencias en base a una experiencia es la modelización. Por eso les digo que vamos a tratar de modernizarnos un poquito la parte de modelización. ¿Qué es modelización? Pues es, de alguna manera, descifrar nuestro entorno, ¿verdad? Cualquier parte del mundo, ¿verdad? Y llevarlo a un modelo. Un modelo que me permita entenderlo para primero ver cómo funciona, pero también poder predecir a partir de ese modelo. Poder tomar decisiones. Y para hacerlo existen tres formas especiales. La primera es un modelo matemático. Si yo puedo descifrar el modelo matemático de cualquier entorno, ¿verdad? Físico, ya lo hice. Por ejemplo, ¿verdad? Velocidad es igual a distancia entre el tiempo. Ese es un modelo matemático en sí, ¿verdad? Que se puede comprobar. Entonces, si yo tengo la distancia y tengo el tiempo, puedo obtener la velocidad. Y entonces ese modelo me permite decir, oye, si tú vas a ir de aquí a la Ciudad de México y vas a cierta distancia, y si vas a cierta velocidad, vas a hacer tanto tiempo. Pues ya estoy prediciendo, ¿verdad? Es exactamente. Y entonces le metemos otras variables, doctor, exactamente. Y así, ¿verdad? El ser humano ha modelizado, ¿verdad?, mucho de su entorno, ¿sí? Ecuaciones matemáticas para termodinámica, para mecánica, la gravedad, ¿verdad? Es un modelo matemático que nos permite entender la gravedad, muchos modelos matemáticos. Pero hay cierto tipo de modelos, ¿verdad? Por ejemplo, los que les decía, los dentro del ser humano, ¿verdad?, que son completamente estocásticos y se vuelven completamente irracionales para poderlos modelizar a través de una ecuación matemática. Es más, muchas veces ni variables podemos leer del entorno para poderlo modelizar, ¿verdad? Y me explico. Cuando estábamos haciendo un modelo para hacer predicción de bolsa de valores, fuimos con un experto allá en la Ciudad de México de la casa de bolsa Vector y le preguntamos, a ver, ¿tú qué haces para vender o comprar? ¿Cómo sabes? Pues yo me levanto a las 10 de la mañana, leo el periódico, veo cómo está el aspecto político, de seguridad, ¿verdad?, del entorno mexicano, me empieza a llegar información de cómo está subiendo el dólar, de cómo está generándose la actividad económica de otros países, lo integro con mi conocimiento aquí actual de México, y bueno, eso me da una toma de decisión personal para saber vender o comprar. Eso fue hace 15 años aproximadamente, con la casa de bolsa Vector en la Ciudad de México. Y entonces, ¿verdad?, primeras preguntas, ¿verdad? ¿Cómo integramos el hecho de cómo está la política en México? ¿Cómo lo leo?
lo pongo en una escala, ¿quién me va a dar la escala? ¿Cómo? O sea, son cosas complicadas, pero que es lógico pensar. Voy para allá. Y entonces, ¿verdad? Cuando el modelo, en base a información o en base a no poder modelizar, ya sabemos, ¿verdad? La gente que hace control, por ejemplo, sabe que puede modelizar elementos de orden 1 hasta 2, ¿verdad? Pero cuando ya el modelo pasa, ¿verdad?, de orden 2, 3, y el ser humano, ¿verdad?, sobre todo el ser humano, es parte del loop de control, complicadísimo. Entonces, el modelo matemático no funcionaría para ciertos elementos todavía. Pasamos a la segunda modelización que podemos hacer. Y se llama modelización comportamental. No sé qué funciona dentro, pero escribo a través, por ejemplo, de árboles de decisión. O sea, un árbol que estoy en un punto A, y entonces, así como funcionan las máquinas, un autómata, me llega cierta información y paso a algo B, pero si la información que me llegó es diferente, paso a C. Y si me llega cierto otro tipo de información, regreso a o sigo circulando a través de mi máquina de estados. Yo les digo a mis alumnos también, ¿verdad? Es como cuando ustedes han visto, no sé si hayan visto ese programa de Bart Simpson, ¿verdad? Que Bart Simpson está a cargo de la planta nuclear, ¿verdad? Y lo único que le dijeron es, cuando esta manivela pase a rojo, tú le aflojes acá para que baje. ¿Por qué? Bart Simpson no sabe. Pero lo único que sabe es, si sigue cierta información, toma cierta acción, porque si no va a explotar. Bueno, ese es un tema que en su momento, como lo voy a ver, ¿verdad?, lo voy a describir más al rato, se llamó dentro de inteligencia artificial sistemas expertos. Sistemas expertos que me decían, con cierto conocimiento, ¿verdad?, con cierta base de conocimiento, o con cierto experto, ¿verdad?, a través de preguntas, yo puedo extraer ese conocimiento y a través de ese conocimiento poner un sistema basado en reglas que me permita decir, sí, esto, entonces esto. Sí, así, ¿verdad? Igualito. Sí, lo otro, entonces esto. Y así, ¿verdad? Le escribo miles de reglas, ¿verdad?, para decir, ¿y funcionan? Sí, sí funcionan, ¿verdad? Sí funcionan. ¿Verdad? Podemos hacerlo muy claramente, decir, si ya te estás aproximando a la línea blanca del coche, quiebrale 2 grados a la izquierda. Si ya te estás aproximando del otro lado a 2 grados, quiebrale a la derecha. ¿Funciona? Sí, sí funciona. Muy bien. Segundo elemento de modelización, entonces, es el comportamental, ¿verdad? Le analizo el comportamiento y lo conecto con mi realidad, funciona también. Tercer aspecto de modelización se llama experimental. Y es lo que actualmente hoy día es lo que está muy en boga. Yo tengo millones de datos y entonces yo hago modelos, ¿verdad?, que incorporo para extraer esa información de manera automatizada, ¿verdad?, para que en base a cierto tipo de reglas que están contenidas en el sistema me permita tomar decisiones. ¿Cuál es la característica? ¿Verdad? El modelo matemático sé exactamente qué está haciendo. Lo conozco a precisión. Sé, por ejemplo, que hay elementos de información que van a llegar y me van a alterar mi sistemita. Y lo puedo incorporar. ¿Verdad? Yo puedo decir, si me metes este elemento matemático, esta variable que está lloviendo, bueno, sabemos que la velocidad va a bajar a tanto. Entonces, tu tiempo, ¿verdad? Entonces, podemos modelizarlo. A medida que voy bajando, ¿verdad?, hasta el modelo estructural comportamental, ya no entiendo el modelo, ¿no? Si yo veo una red neuronal, por ejemplo, que la información está cifrada en pesos de la red neuronal, ya no veo nada, ya no detecto nada, no entiendo qué pasa, pero funciona. Pero funciona. ¿Sí? Entonces, en base a esos tres modelos, ¿verdad?, en base a esos tres modelos, yo puedo actualmente, matemático, estructural, comportamental, yo puedo primero extraer información, ¿verdad? Depende si tengo un experto. Gracias. Entonces yo puedo extraer ese conocimiento, representarlo
y después usarlo para lo que yo quiero, que es entender y predecir. Yo puedo entender y predecir. Entonces, la historia de la inteligencia artificial, gracias. ¿Qué es lo que sabíamos hacer? Pues modelos matemáticos en su momento. Entonces, si yo tengo modelos matemáticos, los puedo incorporar, puedo darle ciertas instrucciones a la máquina que me permita generar esta parte que les digo de explicación primero y después de predicción, ¿verdad? Esto es lo que busco siempre: explicación y predicción de mi entorno. Muy bien, entonces, si nos paramos en los años 40, 50, ¿verdad? Hubo unos investigadores que, como decía yo, se pusieron a analizar qué pasa en el cerebro, y lo primero que analizaron fue el cerebro de una música. Y entonces, lo que hicieron fue, aún hoy día, todavía no se tiene tan entendido cómo funciona el cerebro. Aún hoy día todavía no sabemos. Lo único que sabemos es que una neurona es una célula que a través de dendritas se conecta con millones de otras células en el cerebro y hace dos funciones básicas. Primero, enviar un voltaje de 100 milivolts, lo tenemos medido, por eso se pueden hacer electrocardiogramas, porque medimos actividad eléctrica dentro del cerebro. La neurona que está recibiendo, ¿verdad? La célula neurona que está recibiendo, suma todos estos elementos que está recibiendo, y si pasa cierto umbral de voltaje de referencia, esa neurona decimos que se va a encender y va a su vez emitir 100 milivolts hacia adelante. Y con las que estén conectadas, se va. Y entonces células de ese tipo tenemos desde los ojos, ¿verdad? Lo que sucede es de que nuestros ojos están percibiendo la luz por medio de señales, ¿verdad? La luz se convierte en electricidad y empezamos el proceso, ¿verdad?, de conexión para reconocer un patrón, para reconocer una cara, para reconocer lo que sea, pero es a través de impulsos eléctricos. Es a todo a través de impulsos eléctricos. Entonces, a alguien se le ocurre decir, vamos a copiar este funcionamiento, ¿verdad? Vamos a agarrar una neurona, vamos a tener entradas. Y otra cosa importante, se me olvidaba, estas conexiones que se llaman dendritas, que cuando se conectan entre ellos hacen un axón, se recubre por una enzima que se llama mielina. ¿Les suena? Mielina es cuando la gente se empieza a quedar sin memoria, decimos, dicen los doctores, ¿verdad?, le falta mielina, y hay pastillas para recuperar a través de la mielina esta parte del cerebro, ¿verdad?, que se empieza a perder. Y entonces, esa mielina funciona como un multiplicador del voltaje. Si yo saco 100 milivolts por 2, a lo mejor están llegando a 200 milivolts allá, o dividiéndolo, ¿verdad? Si yo estoy produciendo 100 milivolts de una neurona, llegan 50, 40, 30, lo que sea, ¿verdad? Entonces, una neurona, resumiendo, puede sumar los voltajes, hace tres cosas: sumar los voltajes, multiplicarlos y compararlos. Entonces, una neurona, ¿verdad?, con esas tres, realmente son dos, porque una comparación es una resta, finalmente, una suma, ¿verdad? Pero realmente con dos funciones, ¿verdad?, una multiplicación y una suma, se generan en los años 50 algo muy poderoso que le llaman la neurona artificial o la neurona formal. Y es muy poderoso porque yo lo que puedo hacer, ¿verdad?, es dividir en dos un espacio. Entonces resuelvo problemas de clasificación. Cualquier problema de clasificación en los años 50 se puede resolver. Si yo quiero decidir que los que están en esta mesa, separarlos de todo el resto, con esa neurona yo puedo, ¿verdad?, dividir en dos este espacio y decir, estas son las personas que están en la mesa 3.
fuertísimo. O sea, lo que se logra es muy fuerte. Y segundo, se genera el algoritmo que permite generar las ponderaciones para poner la división donde debe de estar, ¿verdad? Es muy importante. Ahora, 50 se empieza a desarrollar, 60 todo en orden, 80, ¿verdad? Ese problema con una sola neurona se llama que se dice que pueden separar problemas linealmente separables, es decir, separar dos clases nada más. Eso es lo que puede hacer. Nos tuvimos que esperar hasta los 80 en redes neuronales para poder hacer redes neuronales, es decir, más neuronas que pudieran resolver y clasificar ahora sí todas las mesas y decir, todas en la mesa 1, la 2, la 3, es un problema muy complejo todavía, pero el algoritmo se genera, ¿verdad?, de los 50 hasta los 80 en poderlo separar. Se le llama, es el algoritmo en redes neuronales más conocido, que yo me lo han oído hablar, se llama backpropagation, retropropaga el error. Bueno, así se llama. Pero 80, ¿verdad? 80, 20 años después. Y entonces, ¿verdad? Los 80 empiezan las aplicaciones en el mundo industrial, ¿verdad? Y que empezamos a ver que lavadoras con inteligencia, que podían decir cuánta agua y cuánta carga de jabón, tomar ese tipo de decisiones, lo único que estaban haciendo es clasificando, el problema de clasificación. Ahora, ¿qué sucede en esos 20 años de que las redes neuronales lograron existir? Lo que sucede hoy es que realmente se generan, por ejemplo, sistemas expertos, como el diseño, basados en el orden enfoque, o se le da mucho énfasis, ¿verdad?, que hay gente del área de estadística, ¿verdad?, al tema de funciones estadísticas, todo eso que aprendimos por ahí desde la prepa, ¿verdad?, funciones estadísticas y prueba de hipótesis, ¿verdad?, todo esto se atrae hacia el área de inteligencia artificial y son conceptos de base que permiten realmente conectar y tomar decisiones dentro de la máquina a muy alta procesamiento, ¿verdad? Capacidad de procesamiento. Bueno, 80, ¿verdad? Y sigue el desarrollo, ¿verdad? Había gente muy del área de control, gente muy matemática en los 80s, finales de los 80s, que decía, nada nuevo bajo el agua, ¿verdad? Los que hacemos matemáticas somos la neta, y los controleros, ¿verdad?, somos realmente los que sabemos hacer las cosas. Ustedes no están generando nada porque no está matemáticamente probado, ¿verdad? Y entonces surge en el mundo, ¿verdad?, venido de la URSS, cuando cae el muro, surge una teoría que se llama aprendizaje estadístico, o software vector machines, mejor conocidas en el bajo mundo. Entonces, en los años finales de los 90, principios de los 2000, hay una conexión, ¿verdad?, de la parte matemática, todo probado matemáticamente, con el área de inteligencia artificial, que se decía que no estaba matemáticamente probado, y se genera este aspecto de conexión que necesitaba mucho poder de cómputo. Lo que más a 2000, lo que más ahorita se ha desarrollado en el área de inteligencia artificial es la parte de conectar modelos, ¿verdad? Yo conecto un modelo matemático con uno estructural, con un comportamental, es decir, tengo ciertos datos, sé cierto expertise, y aparte tengo cierto valor del modelo matemático, los conecto y puedo resolver mucho más fácil cualquier sistema. Prácticamente la unión de esos tres modelos es lo que está funcionando más rápidamente. Muchos, ¿verdad? Todo esto sigue temas sexys, ¿verdad? Yo le llamo temas sexys, ¿verdad? Entonces, en nuestro mundo hay gente que se inventa temas de machine learning o business analytics o business intelligence o big data o data, ya estoy dando aquí, no debería, ¿verdad? Ya estoy dando los pormenores, ¿verdad? Pero exactamente estamos haciendo lo mismo, a partir de datos generar un modelo y predecirlo. Sobre todo, empresas grandes como IBM
que si no inventan algo nuevo cada 2 años, no comen, ¿no? Así, directamente. Entonces, realmente, el algoritmo más nuevo de IBM actualmente se llama Deep Learning, ¿verdad? Y eso está asociado con su máquina que puede hacer maravillas, que se llama Deep Blue, y a través de Bluemix y a través de varios elementos sexys que ha puesto en el mercado. Bueno, déjenme decirles, Deep Learning es algoritmos de los años 80. Yo no creo en Deep Learning porque no va a generar más de lo que ya sabíamos en los 80. Entonces sí, podemos seguir haciendo y hemos aumentado el 95%, pero para mi gusto, mi perspectiva, es que no vamos a poder hacer más con Deep Learning de lo que ya sabíamos hacer en los 80. ¿Por qué se ha ganado 20%? Entonces, por la multiplicidad de información que tenemos, por la velocidad de las máquinas, etc. Otra línea, ¿verdad? Otra línea es todo lo que tiene que ver, todo lo que se ha desarrollado con semántica, ¿verdad? Entendimiento del lenguaje, traducción del lenguaje. Y ha llevado todo un camino diferente para producir algoritmos que reconozcan primero pues voz, palabras, que pues yo traigo un celular que le hablo a como se llame su celular de ustedes, ¿verdad? Los nombres comerciales, pero esa es otra línea, ¿verdad? Semántica, que nos ha permitido lo mismo, representar conocimiento, explotarlo para tomar decisiones y saber, ¿verdad?, qué estoy escuchando y poder tomar acciones de eso. Pero básicamente, ¿verdad? Bueno, nos paramos ahí, ¿verdad?, en este aspecto histórico, ¿verdad? Ha seguido una evolución que a mi gusto ha sido más, digamos, buscando el nombre sexy, aumentando velocidad por parte de las computadoras, pero muy poco a nivel de los algoritmos, por la propia base de lo que está basado en una máquina. Actualmente, ¿verdad?, muchas universidades vuelven a retomar el nombre de inteligencia artificial, empresas grandes vuelven a retomar el nombre de inteligencia artificial para poderlo a posicionar, y muchísimo dinero. La mayor cantidad de dinero en el mundo para investigación actualmente es cómo podemos hacer inteligencia artificial y cómo podemos tener elementos, algoritmos nuevos. Entonces, las empresas a partir de 2020 ven una línea que si la dibujara yo, pues sería una línea exponencial de las aplicaciones y de lo que vamos a poder estar haciendo. Mi propia conceptualización es que si aumentamos o si descubrimos nuevos modelos, nuevos métodos, nuevas formas de hacerlo. Porque si no, nos vamos a quedar haciendo lo mismo. Es decir, mientras no pueda yo ganar ese 5% de lo que puede manejar, de los errores que puede manejar un auto, no voy a pasar de lo mismo. No voy a pasar de lo mismo. Y hay un área que se está abriendo actualmente, ¿verdad? Una línea, pero esta es de la base, ¿verdad? Desde las computadoras a lo que puedo hacer actualmente para decir quantum computing, quantum, ¿verdad? Porque cambia totalmente el paradigma de la máquina de estados y del transistor y del abierto cerrado, ¿verdad?, con puertas abiertas o cerradas, que son la base de la computación, y lo cambia por un paradigma. Ahora no necesito, ¿verdad?, más bien, ahora necesito un solo electrón, ¿verdad?, en la computación cuántica, para saber si tengo un 1 o un 0, un solo átomo. Entonces, lo que actualmente, por ejemplo en memoria, ¿verdad?, lo que actualmente todo el mundo hemos visto un disco duro externo, un terabyte de disco duro, se dice que ese terabyte va a caber en la millonésima parte de un alfiler. Entonces, ese es el nivel de representación del conocimiento que puedo ganar, pero sobre todo, ¿verdad?, eso es en la parte de memoria, pero sobre todo en un aspecto que no va a ser más un procesamiento digital, como les decía yo, ¿verdad?, estás en un estado o no lo estás, sino que realmente va a producir una computación a nivel analógico que me va a permitir representar mejor en un futuro el cerebro humano. Existe una sola máquina en el mundo de esas, está en Estados Unidos, la tiene el departamento de la DARPA, ¿verdad?, una sola. Existen otras, unas 20 a nivel mundial,
pero que realmente podemos hacer simulaciones. O sea, es una máquina normal, pero que podemos simular. Entonces, para mi gusto, eso es lo que va a llevar a ganar, ¿verdad?, ese nivel de inteligencia artificial que no podemos tener actualmente bajo los conceptos actuales. ¿A dónde nos lleva esto? ¿Verdad? Esto nos lleva a que realmente estas máquinas, y lo conecto con lo que decía al principio, pues puedan en algún momento dado de nuestra historia, de la historia de la humanidad, cambiarnos en todos los elementos donde el ser humano actualmente puede ejercer en actividad. Y lo último va a ser el momento que podamos, a través de un robot, crear arte, crear una pintura, crear otros sistemas informáticos, diseñar un auto. Ese es el aspecto último, entender una mujer. Eso está muy difícil. De la inteligencia que queremos entender, ¿verdad? Lo demás son elementos de copiar patrones y reproducirlos al patrón. Ahora, el último punto que quiero desarrollar es un problema ético. Y lo han puesto muy correctamente algunas películas que todos hemos visto, ¿verdad? Hay una que se llama Inteligencia Artificial, hay otra que se llama Matrix, hay otra que se llama, etcétera, etcétera. Realmente la pregunta a la humanidad sería, ¿realmente queremos eso? Realmente en el momento que la computadora pueda diseñar leyes, diseñar gobiernos, autogobernarse, diseñar otras computadoras y tomar el control de la humanidad, digo, me estoy yendo muy... Pero realmente, o sea, es una pregunta filosófica y ética que deberíamos estarnos haciendo como humanidad. Porque yo no dudo que vayamos a llegar. Sí vamos a llegar. Lo que yo no sé es si en 10, 20, 30, 50 años adelante, ¿verdad?, realmente tener esa máquina que conceptualizó la humanidad hace 70 años, no hace mucho, en el timetable de la humanidad no es nada, 70 años. Yo sí creo que vamos a llegar. Pero esa es la pregunta de base, ¿verdad? Realmente sí queremos, habría que ponerse un candado, unos votos para decir hasta aquí, compañera, ya no más, ¿verdad? Pero es un elemento realmente que sí nos debe de preocupar, lo repito, porque sí, ¿verdad? Nos van a reemplazar, y eso ya lo podemos hacer actualmente, ¿verdad? Ese es el otro problema, ¿verdad? ¿Qué pasa, verdad? ¿Nos van a reemplazar económicamente? Sí, por supuesto, ¿verdad? En aspectos cuidados, ¿verdad? Controlados, ya podemos tener aquí coches que se manejen solos, ya podemos tener robots, ¿verdad? ¿Dónde vi? Ah, pues ahorita en Berkeley, ¿verdad? En Berkeley ya hay robotcitos chiquitos, ¿verdad?, que están llevando comida, ¿verdad? De este restaurante se bajan y a 100, 200 metros que llevan comida, robotcitos chiquitos, ¿verdad? Ya andan por ahí, ¿verdad? Lo que vimos, ¿verdad?, se suicidó, ¿no? Hay muchos elementos que ya lo estamos viendo, entonces sí llega para quedarse toda esta automatización. Ya hay muchos automatizaciones que en elementos controlados lo podemos hacer. ¿Qué están haciendo otras naciones? Pues convertir a la gente, ¿verdad? Básicamente, me convierto de un obrero, ¿verdad?, ahora te convierto en un programador. Mira, estoy afuera del Ahora, esto no nos restaurante, debe el espantar, portón. esto ya lo pasamos, la realidad. Con la revolución industrial ya la pasamos. Sí, es el restaurante que está Nos vamos a sobre adaptar. Avenida Vicente Guerrero. Para mi gusto, el otro problema es el más complicado, ¿verdad? El de que sí, va a llegar un momento que tomes decisiones y que realmente pues sí nos lleve pues, a un problema endémico de la humanidad. Ese era mi punto. Bueno, pues creo que lo dije todo, ¿verdad? Yo en lo particular pues, he trabajado en la parte financiera, como les decía yo, le dimos a Vector este sistemita de análisis y de construcción de portafolios para hacer análisis financiero. Ahí está Laura, vi a Laura hace rato. Laura, que es una postdoc de acá, ella trajo, ¿verdad?, un tema de predecir
ahora que fue la Copa del Mundo, nos fue mejor que la del MIT. En la predicción que hicimos, nos fue mejor que la del MIT, entonces se puede hacer, ¿verdad? Ya publicados. Está divulgado su artículo exactamente. Hemos trabajado con Watson, ¿verdad? Con Watson DBM, es un aspecto interesante. Watson DBM tiene una aplicación. Estaba yo hablando de tu predictor de fútbol soccer. Watson lo conectaron, y es un excelente ejemplo, ¿verdad? Lo conectaron en Estados Unidos para hacer detección de cáncer. Hace 3 años lo trajeron a México, entonces junto con la Escuela de Medicina y apoyándoles nosotros, hicimos una validación del Watson for Cancer, que diagnosticaba cáncer de forma automática. Bueno, en Estados Unidos tiene un alcance como del 90%, ¿verdad? Una eficiencia. Nosotros en México, con el Instituto de Cancerología, logramos tener 70%, 65%. Chihuahuas, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué? Lo único que nos dimos cuenta es de que cuando los doctores de cáncer, en su gran mayoría, al menos en la Ciudad de México, han sido educados en Europa. Entonces los diagnósticos se contraponen y los temas. Entonces es un tema de tropicalización que hay que hacer de Watson para que reconozca los diagnósticos y entonces podamos hacer una evaluación. No, fíjate, bueno, podría ser. Yo no me metí tan a fondo. Se hizo un proyecto que no nos aceptaron con Secretaría de Economía y Recién en aquel momento para tropicalizarlo junto con IBM, pero ya no proseguimos. Nos ha tocado a nivel del Tecnológico de Monterrey trabajar con redes sociales, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Nosotros podemos ver, ¿verdad?, que Facebook pues, es una maraña de conexiones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tenemos datos, cómo tenemos información y cómo la usamos pues, para un bien común, ¿verdad? Twitter, ¿verdad? Twitter, por ejemplo, ya está muy conectado porque Twitter es más abierto, entonces podemos bajar información más fácilmente y podemos analizar la información y hacer sistemas de predicción, por ejemplo, de temblores. Esto está muy publicado en la literatura también. ¿Qué más hemos hecho? Pues la parte a mí no me tocó trabajar en el control dinámico de vehículos, me tocó trabajar más bien en el diagnóstico y supervisión de gente cansada, ¿verdad? De gente o sea, una especie de copiloto electrónico junto con el Renault, con Daimler Chrysler, que pudiera predecir los aspectos de hipovigilancia, se les llaman, y poder tener un warning dentro del vehículo capaz de decir, o sea, una suegra embarcada, entonces, o una esposa embarcada, que permita, pues sí, tener un warning, ¿no? ¿Qué más hemos hecho? Predicción de cuántos billetes se necesitan en un cajero. Si el banco pone de más, pues es dinero que tiene ahí invertido, pero sin trabajar. Pero si pone de menos, ¿verdad?, pues entonces pierde porque gana que no puede sacar y entonces pierde todo. Entonces, el hecho de decir cuántos billetes y de qué denominaciones poner en un cajero, también lo pudimos resolver. Actualmente tenemos un proyecto con Santander de hacer un análisis, ¿verdad?, de los patrones, porque lo que quiere Santander es ofrecerles a las mujeres productos específicos, ¿verdad? Sabemos que las mujeres pagan más, son mejores pagadoras. Sabemos que la mujer es menos riesgosa. Sabemos, entonces, bajo esos conceptos, estamos empezando un proyecto con Santander para ofrecerles productos financieros especiales. Y son proyectos más chicos, ¿verdad? Son proyectos más chicos. Es correcto, es correcto. Eso es lo que tenemos que estudiar. Entonces, proyectos de mayor, menor magnitud, pues tenemos ahí, ya cosas se pueden hacer, ¿verdad? Ya cosas se pueden hacer. Hay proyectos, sí. ¿Algoritmos? Mira, yo digo, finalmente
finalmente se resume en un tema de optimización, todos estos elementos, ¿verdad? Se resumen a elementos primarios muy básicos. Entonces, si utilizas optimización de primer grado, optimización cuadrática, optimización, el chiste es más afuera todavía. El tema es qué tipo de información tienes, información concreta, no concreta, numérica, no numérica, semántica. Tienes bases de datos completas, no completas, con ruido, sin ruido. Desde ahí empieza el problema. Porque finalmente ese tema de datos lo vamos a conectar después. El segundo problema es la representación del conocimiento. ¿Cómo lo vas a representar que te ayude a tomar una mejor decisión? ¿Lo vas a representar en base a árboles? ¿En base a redes neuronales? ¿Podemos generar una ecuación matemática de eso? O sea, si tú puedes generar una ecuación matemática de tu problema, compañero, ni le busques. Ya la tienes hecha. ¿Cuándo entran las inteligencias artificiales? Cuando no se puede y tenemos datos y tenemos que pulirlos, completarlos, usarlos, a representarlos de alguna manera. Tercer tema, ¿verdad? Es un problema a tiempo real, es un problema que te puedes dar el lujo de tener tiempo real, me refiero a 100 milisegundos para tomar una decisión, como el tema del manejo. Tienes 100 milisegundos, o sea, una décima parte de un segundo. O tienes horas para tomar una decisión, eso también incluye cómo te hagas. Pero ahora, ¿verdad? Si tú de lo que estás partiendo es de datos, y hoy platicábamos con Oxxo, porque hoy fuimos a ver a Oxxo y entonces, pues ellos tienen 45 sensores en una tienda, tienen un sistema con pantalla azul y amarillo, todo lo hemos visto, ¿verdad? Que te conecta qué se está vendiendo, cómo está vendiendo y todo esto, ¿verdad? Pero el problema es de que si tú aprendes con datos, esos datos son difícilmente generalizables, es decir, te van a permitir lo que decías, no tiene nada de extraño. Las mujeres regias, el comportamiento va a ser diferente a las de siempre. A eso me refiero. De eso tenemos que estar también. Si partimos de datos, los datos te amarran a cierto comportamiento de personas que los integras, pero no los puedes desintegrar. Sí, exactamente. No puedes tú generalizar un sistema de estos como lo harías con un modelo matemático, ¿verdad? Ese es el problema. Integras todos esos conocimientos, pero después tienes que tener el aspecto de que no, pues lo que pasó con Watson, ¿no? O sea, realmente, regionalmente ya no se pudo traer, por múltiples elementos. Entonces son de las cosas que sí se pueden hacer, que se debe transformar la sociedad, ¿verdad? Y que compañías que lo han entendido, ¿verdad? En el mundo, pues ya han estado apostando muchísimo dinero, ¿verdad? Una de ellas es Google, ¿verdad? Que a partir de conocer, bueno, hay una anécdota también, una historia dentro de la historia. Ustedes saben que Google, ¿cómo se llama? Lo fundaron Larry Page, ¿verdad? Ustedes saben que ellos dos estaban haciendo su tesis de maestría cuando lo fundaron. ¿Quién era su asesor? Es la pregunta. Se van a ganar un café. Exactamente. Ganas el café, doctor. No, mi nombre es Héctor García Molina, mexicano, Exatec, hijo del doctor García Roel, exrector del TEC. Él es el asesor y pues le tengo unos 5 o 10% del... No nos digo cuánto, pero bueno, Google entendió, ¿verdad?, que el manejo de toda esa información y en la conexión con muchos otros servicios después, ¿verdad? Ahí hay un tema muy importante, ¿verdad? Su contraparte, ¿verdad? Alibaba en China, ¿no?
a lo largo de los últimos 10 años ha hecho cosas impresionantes para China, ¿verdad? En base a la inteligencia artificial, conectar temas logísticos para las ciudades, de mucho impacto social, ¿verdad? El hecho de conectar a través de ventas por comercio electrónico, pero directamente al productor con el consumidor final, sin intermediarios, ¿verdad? Pues que realmente el dinero llegue hasta ellos. O temas de manejo, ¿verdad? De dinero sin moneda, ¿verdad? Entonces, a través de la propia aplicación del celular, ¿verdad? Están muchos temas que Alibaba ha traído a China, ¿verdad? Que ni sabemos, ¿verdad? Bueno, yo voy a dejar hasta ahí la plática, ¿verdad? Entonces, ahora sí, preguntas si tienen. De todas maneras, aquí vemos muchos de nosotros que podemos responder. Adelante, adelante. Bueno, para empezar, estoy en shock de que mi lavadora sea de inteligencia artificial. La otra es, si pudimos ceder el control, porque ahorita que hablamos de los carros autónomos, parte de la resistencia creo que tiene que ver con el reducción de riesgo. ¿Por qué si le pudimos dar el control a la lavadora, hay resistencia a darle el control al carro cuando un carro autónomo va a ser más seguro, a pesar de que una señora con bicicleta no va a saber identificar lo que falla? Sí, es una excelente pregunta. Es un tema, dicen, ¿verdad? Los de Google, estamos preguntando, o los de Uber, ¿verdad? Que tienen sus programas. Sí, tenemos errores, pero finalmente somos menos riesgosos que un chofer alcoholizado. El chiste, ¿verdad? El chiste está en, nos sucedió a nosotros, ¿verdad? Está en el Chrysler, ¿verdad? Las aseguradoras, el gobierno. Sabemos que tenemos un porcentaje de error, ya lo sabemos. Y entonces, las aseguradoras nos dijeron, ¿y de quién es la bronca si sucede un accidente? De la máquina, del coche, del usuario, del sistema, del fabricante. ¿De quién es el problema? Entonces, por esa sencilla razón, no salen todavía estos temas a la ¿quién es la responsabilidad? De un conductor alcoholizado, pues es de él. Entonces, en tu máquina, en tu lavadora que tiene inteligencia artificial y que no pasa nada, no le pasa hasta que te toca la ropa, ¿verdad? Pero ahí no pasa. Sí, ¿no? No hay accidente, no hay muerte, no hay nada que lamentar. Por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo. Exactamente. Entonces, es un problema, le voy a llamar más de política pública con el modelo de negocio, ¿ya? Y hasta que no entendamos que a lo mejor un sistema de estos es 95% seguro, se va a poder aclarar y entonces se va a poder hacer un modelo de negocio para ese tipo de sistema conduciendo en las calles. Mientras no. Aunado al otro tema, ¿verdad? De que si hay un riesgo. Mencionaste que realmente no ha habido mucha evolución en la inteligencia artificial, porque no ha habido todo modelo, vamos adelante en ese aspecto. Pero sin embargo, ya están, con lo que hay, ya las cosas están pudiendo hacer mejor que un humano. O sea, lo hacen todavía con muchos errores, pero lo hacen mejor que un humano. No sería suficiente con esto para decir, estamos a otro nivel y realmente esto va a explotar, va a ser diferente. Es meritorio, es trascendente lo que está pasando. Digo, no tengo el 100, pero tengo un porcentaje que es mejor que como lo otro. No, completamente. O sea, lo que tú dices es completamente. Por eso decía yo, ya hay muchas aplicaciones que sí se están usando. Y claro, ¿verdad? Se están usando ya hasta de manera industrial. O sea, ya te lo marcan por ahí, son diferenciales. Sí, completamente. De hecho, en su momento a mí me gustaba mucho un término que se acuñó hace unos 10 años, que decían que eran sistemas de apoyo a la toma de decisiones. En su momento se usó mucho ese término
Y a mí me gustaba mucho porque es más fácil poner a la máquina, hacer la talacha de simular, ¿verdad? Ese aspecto consciente de toma de decisiones, donde tienes información, la representas, en base a creatividad, generas modelos, aproximaciones, hipótesis, vamos a llamarlas. La máquina te simula todas esas hipótesis y te genera resultados, pero al último tú, como ser humano, integras todo eso y dices, eso es algo que ahorita en todos los aspectos está haciendo. Entonces, sí ganándole en simulación, donde lo puedes hacer, pero el aspecto del razonamiento final, ahí es donde entra el ser humano y es una simbiosis, ¿verdad? Entonces, muchos de estos aspectos están siendo conectados de esa manera. Ese es el otro aspecto, ¿verdad? Ese es el otro aspecto que viene en el futuro, la simbiosis de estos sistemas. ¿Sí? La conexión del ser humano y su mente, ¿verdad? Con un aspecto de multiplicador de simulaciones que permita al final del día ser mejores. A la hora que se interpreta la información que se toma la decisión, hay grandes oportunidades y grandes riesgos, como hablábamos de los riesgos. O sea, cuando tienes tomas de decisiones muy complejas, ya no puedes hacer una debe tener la hay ciertos niveles de toma de decisión que no son tan complejos, que se pueden medir fácilmente. El riesgo no es mucho y la toma de decisión se necesita muy rápido, sobre todo en el tema de la industria. Nosotros ya vemos un problema en donde en cuestión de segundos, cuando empieza a tener desviaciones un producto, llega el momento en el que se traba y le estaban dando al operador, vas a trabar, y el operador no decidía a tiempo. En ese tipo de cuestiones, cuando son, o sea, la inferencia que no es compleja, no estamos hablando de si voy a atropellar o no, es algo más abajo, necesito velocidad, pero, o sea, en ese momento sí vale la pena intervenir. Yo creo que hay que realizar los niveles de complejidad de la decisión, cuando tenemos los suficientes datos, lo que está dando el análisis de la máquina, creo que ahí sí se puede realizar. Claro, por supuesto. Sí, y es algo que decía yo, ¿verdad? De hecho, por eso, desde hace 10, 15 años tenemos aplicaciones industriales. Uno de los aspectos que también salieron con inteligencia artificial son las cámaras fotográficas, ¿verdad? Obturación, luz y todos esos tres parámetros que le volvemos a una cámara para tomar una buena foto. De hecho, ya se mueven, de cierta manera son automatizados a través de eso. Entonces, sí, ¿verdad? Sí hay elementos donde podemos vivir con 3% de error, no pasa nada. 5%, 10% de error, ¿verdad? No pasa nada, ¿verdad? Entonces, déjala que tome la decisión. O sea, creo que si me puedo mover en esta... La velocidad es más importante. Correcto. ¿Sí? Ahora, compra, vende una acción, ¿verdad? Compra, vende una acción, no es algo que yo se lo diseñé ahorita a la máquina, ¿verdad? Del mercado de valores, ¿verdad? Porque finalmente hay cierta información y yo me quedaría hasta el nivel de decirme, dame las 5 mejores posibilidades, opciones. Entonces, yo tomo la final, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? No es debido a muerte, pero sí yo tomo la final. Pero los aviones Exacto, no, claro, todo ese control, toda esa inteligencia que va arriba, que vengo volando, así, no, estoy de acuerdísimo. Ahora, ahí el tema, ¿verdad? Por eso decía yo, manejar un avión con la información y los modelos que teníamos hace 20 años lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque no anda un niño atravesando por ahí arriba. No pasa nada. Entonces, un avión que ahorita se pueda despegar solo, volar solo y aterrizar solo es mucho más fácil
de manejar mejor esa crisis. Por ese riesgo. De la modelación de cuestiones no tan de información, pero menos es que la inteligencia artificial ahora mismo podemos estadísticos, estimación de 60, Lofty Sadek. él fue el que hizo el estudio. Yo soy las redes neurales con voz y ¿Sí? sí está muy basado. Sí, correcto. Sí. Es parte de mi exposición de hoy, ¿verdad? No hay nada nuevo bajo el agua. Si nosotros aprendimos a hacer optimización, a hacer diferenciación de ecuaciones, ¿verdad? Integración de ecuaciones, eso es lo que sabemos hacer y con eso es con lo que estamos trabajando actualmente. Al final del día, La democratización de eso es lo que está funcionando. sí, claro. La exponenciación a través de la potencia de las computadoras, del volumen de datos, bajo herramientas que no necesitas igual y para poder crear un buen modelo, Sí. Hemos ganado muchísimo, pero no tanto, ¿verdad? No tanto como para resolver el problema. ¿Qué aplicaciones tenemos en el mundo? La que quieras donde haya datos. Dime qué, ¿verdad? Manufactura, finanzas, salud, ahorita tú dijiste es un tema muy importante, ¿verdad? La lógica difusa, que viene a contrarrestar un poco en los 60s lo que llamábamos el mundo discreto de lo difuso, ¿verdad? Entonces se integra en los 60s pensando que esa iba a ser una panacea, la fusificación del mundo discreto que iba a ser una panacea para generar una mejor decisión, y sí lo hizo en su momento, pero hay cierto nivel, ¿verdad?, que no pasamos. Entonces es por eso mi tema de decir, sí lo vamos a hacer en el momento que construyamos la base diferente, las máquinas diferentes, en ese momento sí lo vamos a hacer. Ahora, no sé si sea cuánto, ¿verdad? Yo creo que puede llegar por lo que integra, ¿verdad? Por lo que he estado viendo que integra, puede ser una rama, aun cuando nosotros podemos decir. Yo tengo una pregunta personal. Para responder la pregunta que se hizo ya de por qué el carro y no la lavadora, yo creo que la mayoría de estos modelos están construidos en algo que le llaman context fail, en el que si tú aciertas, ganas mucho, pero si tú fallas, no pasa nada. Es lo que fue lo que el productor describió ahorita con si se coge, pues qué va a pasar, pero más un niño. Y yo le quería preguntar, lo que yo percibo ahorita es que la tecnología está como que el campo de batalla se ha aplanado. Donde sea que estés, tienes acceso a las mismas herramientas. Está PyTorch, todos los de salud, quieras, Apache, lo que quieras. Pero el acceso a ciertos datos es lo que te hace único o te hace. Porque el modelo cualquiera lo puede hacer, algo que yo percibo ahorita, cualquiera lo puede hacer. ¿Sabes Python? Hasta es gratuito. Por eso yo digo, es open software, Sí. cualquiera con conocimiento lo puede aprender, lo puede hacer. Pero el acceso a los datos es lo que yo percibo que es lo que va a determinar quién es el que da la delantera. ¿Qué opina de esto? Completamente de acuerdo. O sea, tú necesitas o un experto o datos para generar tu modelo. Entonces, cuando yo voy a una empresa, ¿verdad?, pues yo lo que les digo es, pues nosotros podemos manejar herramientas, ¿verdad? Podemos manejar Python y el utilizador y no sé qué, pero eso no se convierte en ciencia de datos hasta que realmente lo aplicas y tienes datos. Mientras eres un manejador de herramientas. Si no tienes acceso a los datos, no tienes nada, porque dependes de los datos. Ahora, justamente, ¿verdad?, el acceso a los datos se ha convertido en un tema. Hay muchos proyectos de investigación que te pagan por generar datos y que los pongas de manera pública. Tanto es válido el paper como los datos.
Entonces es algo que sí tiene muchísima seriedad, ¿verdad? O sea, es un tema de ahorita, por ejemplo, con Santander, ¿verdad? Pues nos van a dar la vacuna. Y entonces, pues es años de generación de datos. Decía yo, Twitter hasta cierto momento los datos eran accesibles públicamente. Facebook nunca ha sido bien. Entonces, están los chavos que sepan que las aplicaciones que se lanzan para que les des like es un tema de hacerte amigo del amigo para que yo pueda bajar tu información. El hecho de que tengas el juego gratuito, el hecho de que tengas el juego es porque quiero tener acceso a tus datos. Entonces, sí es un tema los datos, sí es un tema. Sí, yo digo, no sé cómo describirlo más, pero si tenemos herramientas, podemos hacer herramientas. No tenemos acceso al dato, que podemos construir un modelo que sea un poco coherente. Claro. Yo creo que de más y más las empresas se están dando cuenta que el hecho de tomar decisiones basadas en su propia experiencia, es un tema que los va a detonar, ¿verdad? Los va a llevar a tomar mejores decisiones. Yo sí creo que ya de menos en menos las empresas, ¿verdad? Hace 20 años todavía pues era muy caro tener un disco duro, pero actualmente ya lo tienen, ¿verdad? Sí, hay mucha, perdón. Y lo que nos has planteado, o sea, la ciencia, si bien ahora está muy estática, pasado mañana no va a estar, eso no se va a detener en el aire, se van a hacer todas las correcciones y todo eso. Yo creo que vamos a avanzar hacia allá. Y aquí nos plantea un reto muy interesante para la comunidad académica. O sea, los profesores que estamos formando estas mentes creativas de los jóvenes o que estamos conviviendo con ellos, o sea, hasta dónde utilizar esas posibilidades, pero también vinculando con la responsabilidad social, el bien para todos. Entonces, esa combinación, independientemente de cuál sea el área disciplinar que se esté enfocando, que cada vez estamos viendo que está más mezclada, va a necesitar mucho. Sí. Yo sí creo que como educadores debemos hacer conscientes a los chavos de todas las épocas, de que se hagan conscientes de los datos, ¿verdad? Cuando programábamos un controlador, lo programábamos en ensamblador y para probarlo teníamos que bajar y no sé qué. Actualmente, ¿verdad? Los microcontroladores, ¿cómo se llaman? Los Arduinos, ¿verdad? Tú programas en Python, ¿verdad? Lo conectas por el USB y le das return y ya tienes el programa operando en el Arduino, ¿verdad? Eso que nosotros nos llevaba todo un día, ¿no? Y a ver qué pasaba en el ensamblador, actualmente en un clic, ¿verdad? ¡Pum! Entonces, toda esa posibilidad yo creo que sí es importante llevar a una conceptualización de cultura, de decir datos, algoritmos, hay responsabilidad, impacto, sí hay un tema de trabajar ahí con los chavos, de decirles hacia dónde van ustedes, ¿verdad? 20 años, 10 años, esto ya va a ser completamente diferente también. Entonces, el hecho desde donde estés, ¿verdad? Este restaurante, ¿verdad? Si no tiene integrado datos, si no tiene integrado qué le gusta al cliente, cómo le gusta, va a quedar obsoleto. Aún un negocio más clásico, entonces imagínense lo que viene si en conexión, todavía los carros, los autos actuales de alta gama, pues ya tienen una conexión internet dedicada. Pero entonces imagínense la posibilidad de que eso abre para todo el mundo, ¿verdad? La persona que se le ocurrió estar recogiendo datos, ¿verdad? La persona que
el servicio que podemos tener, en el sentido de decir, este auto se va a descomponer, un supervisor predictivo en 10 días, tienes 10 días para ir al concesionario, las posibilidades enormes que eso abre. Platicábamos hoy con los, todavía no hay un tema de datos. Hay 80,000 tiendas de Oxxo en el país. Entonces ellos saben qué refrescos está vendiendo, papas, ¿verdad? Y ya tienen detectado ellos que con cuántos grados más de temperatura, por ejemplo, se va a vender más refresco. Eso es muy lógico. Pero ahora, si ellos que son dueños de toda esa información que se está generando desde la base y la van integrando, por ejemplo, ¿verdad? Platicábamos hoy que podrían hacer estudios mercadológicos. Entonces, el dueño de los datos, ya hace muchos años se dijo, ¿verdad?, que fuera dueño de las tuberías de información, iba a ser el dueño del mundo. Sí, las tuberías de información, así le llamaban los franceses, ¿verdad? Las tuberías de información, donde se transmiten los datos. Ahora imagínense, ¿verdad?, las gentes que son dueños de los datos, lo que pueden hacer con eso. Un estudio mercadológico de Deloitte, ¿cuánto cobra? $millones por hacer un estudio de datos. Si tú tienes esos datos, pones un modelo y lo explotas con esos datos, ¿qué puedes hacer? A mí me parece que hace justamente eso, de que una oficina. No. Ayer era una plática de una asociación con una empresa en Los Ángeles y ya se desarrollaron con Bimbo y otras grandes marcas. Yo creo que van a explotar. Hay un otro que fue el presidente de Google en China, y él escribió un libro que se llama AI Superpower, y habla de cómo cuando China tenía el control de todos los datos, cómo eso ayudó a que ellos hicieran una tan buena implementación de los algoritmos de la inteligencia artificial. Si tienes problemas ahí como incluso de derechos humanos, pero sin embargo se ha demostrado qué significa tener control absoluto sobre los datos y sobre la sociedad. Entonces él discute como que a pesar de que muchos de los investigadores líderes están en Estados Unidos, muchos de ellos regresan a China a implementar, porque es donde tienes el medio ambiente que les permite hacer ese flujo de información. Por ejemplo, ya todas estas plataformas tuvieron como esa facilidad de tener acceso exclusivo a sus datos. No me tocan el tema de China porque no me hicieron estoy diciendo que aprendan mandarín, que no hay otra. Fíjense, estuve con Jaime Parada, ¿verdad?, del Consejo de Ciencia y Tecnología de Nuevo León. Estuve con la UNI y nosotros. Entonces, planteamos hacer un centro de inteligencia artificial para la región, para el Estado, abierto, que permita desde los cabos, ¿verdad?, que se empiecen a generar elementos alrededor de la inteligencia artificial. Empezamos. Y yo creo que Nuevo León se merece un centro de esto, ¿verdad?, se merece por la industria que hay, las aplicaciones, las empresas, ¿verdad? Está bien. Hangzhou está, que no es Shanghai, ¿verdad?, el sur de China, Hangzhou, está abriendo ahorita un pueblo orientado a la inteligencia artificial. Están construyendo de cero, ¿verdad?, para albergar 1 millón de gente. Para albergar cerca de 100,000 empresas. Yo lo que quiero que vean es la magnitud de la dimensión, ¿verdad?, de este tema. Leíamos el día de hoy esa información. Las universidades chinas están pagando por un paper en Nature $43,000, ¿verdad? Están atrayendo investigadores en inteligencia artificial, están atrayendo investigadores en inteligencia artificial por algo así como $25,000 mensuales libres de impuestos. Y
Y entonces uno se pone a pensar, ya me salí del inteligente, tú me provocas. Y entonces, uno se pone a pensar y dice uno, o sea, eso no me da, ¿no? O sea, 800 millones de chinos todavía que viven con menos de $1 mensual. Diario, ¿no? O sea, ni para comer. Y entonces, ¿cómo se atreven estos canijos, ¿no? A decir, traigo los mejores del mundo con un sueldazo? La única solución es, ellos se dieron cuenta de que el aspecto de una economía basada en conocimiento y en especial en la inteligencia artificial va a ser lo que los va a sacar. Ese es un tema. Luego, fuimos allá a ver ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué China? ¿Por qué me llego a China a crear un startup? Porque el ambiente es altamente competitivo. Digamos, yo puedo llegar y allá, o sea, propiedad intelectual, mano de obra, propiedad intelectual, todo te van a robar. es altamente competitivo. Yo puedo llegar y hacer lo que quieras y igual. Fíjate, nosotros visitamos en Hangzhou, pero visitamos startups. ¿Qué pasa? Yo digo, ¿ya que acabamos? ¿O le seguimos? Hasta donde el cuerpo aguante pasar el de público aguante. Si nosotros hace muchos años, si nosotros hace muchos años decíamos el comunismo está de este lado y el capitalismo está de este lado, estos canijos lo que hicieron hacer, fue hacer esto. Esa fue su solución. Entonces juntaron comunismo con capitalismo. Entonces, una empresa, una startup acá. El objetivo de una startup es una idea. Entonces, ellos lo llevan al extremo la incubación. Protegen el mercado de tal manera que si tú haces robótica, no haya nadie más que te compita. 5 años, te voy a dar 5 años. Y entonces visitamos empresas de robótica que tú decías, papita, ¿no? No, güey, vendo $5 millones al año. 5 millones de dólares. ¿Qué está pasando? El gobierno los está incubando, primero con dinero, hasta $25 millones por startup durante 5 años para generar una economía basada en conocimiento a partir de startups. Segundo, una protección del mercado que lo pueden hacer para que esa empresa sea la única que venda esa tecnología. Pero ¿qué va a pasar? En 5 años, y le pasó a Alibaba, en 5 años la van a soltar al mundo ya incubada y va a ser la mejor del mundo. ¿Dónde podemos hacer eso? Si no es aquí. ¿Dónde? Y cada startup tiene que dar dinero. ¡Ah, claro! ¡Claro! Hay mucha gente. Podemos hablar mucho de la cultura aquí, de esa va a ser una parte. Pero, y la otra es, ¿verdad? Todavía en México nos ponemos, no utilices mis datos, ¿verdad, doctora? No utilices mis datos, ¿verdad? Y nos ponemos, no, en China no pasa eso. El gobierno es dueño de todo. Bajo esa perspectiva, todas las compañías piden permiso al gobierno y son dueños de todos los datos. Entonces tienen acceso a toda la información, Tepito también se vende nada. no, se llama República, ¿cómo se llama? Te hacen la imprenta y Santo Domingo. Bueno, pues ese es el tema. Yo creo que sí necesitamos sembrar la idea a los jóvenes de que muy probablemente el mundo que conozcan va a ser muy diferente a sus días, de que ya estamos ahí, o sea, ya no hay nada de, o sea, ya con lo que podemos hacer, ya estamos inmersos. Nuestra manufactura va a cambiar, deberá cambiar, deberá ser mucho diferente. En los próximos años vamos a ver una dinámica exponencial de aplicaciones, donde ya podamos sacar al operador cosas que no sean de riesgo y de muerte. Entonces, más nos vale pues,
vamos a cambiar nosotros, a cambiar modelos y a ir rápido, ¿verdad? Nosotros pensamos, pero eso es un tema también de velocidad, desgraciadamente, nosotros pensamos que en el área de investigación hemos crecido a un 25-30% anual. Es un chorro, o sea, realmente es un chorro cuando te y perdón, bueno, estaba hablando del TEC, además de lo que conozco. Cuando tú te comparas con otras universidades, dices, vamos rápido. Pero, ¿qué pasa? El tema de rankings, las asiáticas por los lados, compadre. A 50% de crecimiento por año. O sea, por eso digo que aprender chino. Vamos a aprender chino. Esto que mencionas de que no hay un nuevo modelo y nuevo cuando se democratiza todo este conocimiento, no sé si también está en esa parte, crear un modelo de registro que se pueda. Depende de que hagamos con los datos. Depende de que hagamos con los datos, como decía. Depende de que hagamos con el conocimiento. Yo creo que digo, a nadie le interesa ahorita. Cuando Windows empezó, el sistema de información era muy caro, MATLAB era muy caro, MATLAB no sé qué, pero sigue siendo MATLAB muy caro, es un modelizador matemático, ¿verdad? Bueno, pues tenemos la misma ahorita en Python, ¿verdad? Pues, más poderoso en Node.js o 15% todavía que lo que podemos encontrar en Node.js. Porque la gente se dio cuenta de que no está en el negocio, está en la aplicación que hay. El tema yo creo que está ahorita abierto para que podamos enseñar, ¿verdad? Es algo bueno, está pasando todo el suelo, de escuelas de gobierno, ¿verdad? Teniendo una carrera de transformación digital y yo le estoy apoyando con la carrera, ¿verdad? Para que el chavo desde empresas que sepa aquí se va a enfrentar cómo transformar desde primeras semanas, ¿verdad? Entonces, temas como estos, ¿verdad? Decir que hay Python, hay esto, hay otro, hay datos, hay... Hacia acá estamos en un mundo para que cualquier gobierno pueda transformarlo. Desde negocios, ¿verdad? Desde salud, ¿verdad? Muchos temas donde podemos realmente incidir con los que estamos. Yo tengo un amigo, ¿verdad? De Yucatán, y platicaba yo con mi esposa de que yo creo que sería una buena estrategia, ¿verdad? Que lo platicaba yo con parada del gobierno, de que los chavos de 10 años, 12 años para arriba, secundaria por ahí, y tuvieron sus primeros acercamientos con la programación, y los niños, estos programas, fue ¿verdad? de robótica que nos inventamos hace algunos años, porque a mí me tocó hacer el primer programa para esta México, ya, ¿verdad? Ya para ver, pues ya, vamos a bajarnos un poco más, y vamos a conectar a los chavos, ¿verdad? Con temas de estos, desde más temprana edad. No, vamos tarde. Las empresas como están, las empresas tienen los datos. Y ahorita hay que tenerlos complicados porque encuentras un tutorial de cómo hacer una regresión, patadas. Pero ¿qué están haciendo las empresas? ¿Cómo lo reciben? ¿Están dispuestos a pagar el precio? Mira, hoy, no le digan a nadie, hoy estuve en Oxford, estaba el hijo de Don Diablo, el director del Oxford, y entonces se me ha aventado, ¿no? Vamos, y el tema de digitalización nos llevó Murra, ¿no? Y ahí está, pues, 3 o 4 fuera. Entonces, vámonos, sí. Pero al lado de él, tiene el director de operaciones que tiene 30 años en la empresa. Y entonces, él levanta la mano y dice, no, claro, lo que nos da de comer es la logística de la empresa y la parte de sustentabilidad. Le vamos a entrar a esos dos temas, ni nada más. Oye, pero que los datos, ¿qué puedes hacer? Entonces, todavía hay, yo siento, ¿verdad? Aún empresas como esta, que ha sido innovadora, nadie le puede quitar de innovadora la parte de retail logística, pero yo siento todavía que hay un tema de anclaje al pasado, ¿verdad? De decir, un temor, ¿verdad? Decir, no, espérame, lo
que nos da de comer es esto. Vamos a resolver primero esto. Y yo lo que les decía, pueden hacer un negocio de tus datos. Después de es un tema de edición muchas veces y bueno, no se les puede, lo hemos visto en el mundo de la innovación, ¿verdad? Empresas como Boca, que hace 5 años se quedaron en quiebra, pero hace 15 de libre 20 años por el tema de las operaciones, ellos les presentaron, fueron los primeros que dieron a fotografía digital y la tuvieron y dijeron no. Y de ahí se surgió. Ahora, y nos dejan la preparación de los jóvenes, luego llegan y con esto termino. Nosotros trajimos un programa que en Estados Unidos es muy innovador. Es por socios, claro, famoso por socios. Estábamos allá en Arizona, nos había invitado uno con el doctor Muñoz de Telecomunicaciones y entonces nos dijeron, estábamos allá cuando dicen, ¿está alguien de Conacint? Aquí yo los consorcios, entonces Tere de León. Entonces, ahí veníamos con el programa con Tere de León y nos apoyó y lanzamos 5 de consorcios industriales, innovación abierta. Lo que quería decir que si no eran programas de tecnología, eran programas de investigación todavía. Pues doctor, lo que le tocó, no pudimos sentar empresas en la misma mesa para discutir sus mismas problemas. Y en Estados Unidos es algo normal, ¿verdad? Cisco sentado con su competencia, hablando de los mismos problemas. ¿Cómo voy a hablar de mi problemática con mi competencia? No funcionó. Sí, claro. No funcionó. Imposible. Entonces, bueno, es cultura. Yo sé. ¿Se puede? No nos dejaron una buena cultura. Esa fue una broma. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, en nombre de Tecnológico Monterrey, del Departamento de Divulgación y Comunicación de la Ciencia, pues muchas gracias por estuvieron acá con nosotros. Realmente este es un ejercicio que vamos a estar haciendo continuamente alrededor de lo que llevamos el TEC de Monterrey Distinto Tech, que es llevar el TEC de Monterrey a la comunidad. Así lo resumí yo muy rápidamente, y esto es parte del TEC, llevándolo a la comunidad y que realmente pues tenga un impacto, ¿verdad? Y ahorita, la champán, por favor, por favor. No,